Horror en varias cárceles del país. Más de 70 presos fueron asesinados durante amotinamientos en centros de rehabilitación de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Algunas de las víctimas fueron decapitadas y otras descuartizadas. El director del SNAI, Edmundo Moncayo, señala que los sangrientos hechos registrados en las cárceles responderían a una lucha de poder entre organizaciones tras la muerte de alias Rasquiña. Secuestran y ejecutan a un hombre en la provincia del Oro. La víctima había salido hace poco de la cárcel de Machala. Su cuerpo fue hallado en una bananera. Se reinstaló la audiencia por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos en los hospitales del IES. Eso en la Corte de Justicia de Guayaquil. La defensa de los hermanos Bucarán afirmó que el mayor no fue notificado y que no existen elementos de convicción en contra de ninguno de ellos. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo Hora Noticia. El país hoy vivió una jornada sangrienta en 3 cárceles con decenas de muertos. Anali, buenas noches. Charlie y amables televidentes, una masacre sin precedentes en el país. Para conocer todos los detalles, tenemos a nuestro equipo periodístico desplegado ya en exteriores. Ya se encuentra Adriana Peralta desde el Centro de Privación Zonal 8 en Guayaquil y también Francisco Ramírez desde el Centro de Rehabilitación Social Turi en Cuenca. Con ellos nos enlazaremos más adelante. Por ahora les informamos que un amotinamiento se registró en la cárcel de Guayaquil, dejando varios muertos y heridos. Los incidentes comenzaron desde la noche de lunes y lograron ser controlados por miembros de la Policía Nacional. Carlos Julio Grumendi nos cuenta detalles de lo que sucedió en ese centro carcelario. Escuchemos. ¡Al piso! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! Ocasionando el motín que preocupó a todos. Y es por esa razón que... De la noche en el Centro de Privación de Libertad Zona 8 se ve interrumpida por un nuevo amotinamiento. Elementos de la policía controlaron la situación luego de varias horas y decomisaron 2 pistolas 9 milímetros y 17 cartuchos. Además se detuvo a un guía penitenciario y a 2 personas privadas de libertad por el presunto delito de intentar introducir el armamento en los pabellones 11 y 12. Pero el amotinamiento volvió a reactivarse a las 7:30 de la mañana de este martes. Lo que tan mal, pasa eso. Los internos se enfrentaron a bala, quemaron colchones e incluso se registró una fuerte detonación. Más de 250 miembros de la Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, se hicieron presentes. Familiares de los reos llegaron alarmados. Lloraban pidiendo información de sus presos. Este grupo de mujeres decidió arrodillarse y orar. Debido a los acontecimientos registrados en el interior de la penitenciaría del Litoral, el operativo que montó la policía también se lo hizo desde el aire. Desde el aire, el helicóptero de la institución del orden daba vuelta verificando los hechos. En tanto, un grupo de uniformados se metió al monte, revisando los alrededores de la cárcel a fin de que no exista ninguna fuga. Las ambulancias del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja del Guayas y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trasladaron a los heridos hasta los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo. Luego de 3 horas, los gendarmes se retiraron. La situación volvió a su normalidad, en tanto miembros de las Fuerzas Armadas, en especial de la Infantería de Marina, se apostaron en los exteriores del reclutorio. La vía Daule fue cerrada tanto de ingreso como salida de la ciudad, para facilitar así el traslado de los heridos y la movilidad de los agentes policiales. Con imágenes de José Aspiazu, informó Carlos Julio Gurumendi. Y la mañana y tarde de ese martes, la Policía Nacional desplegó a sus unidades tácticas para recuperar el control de los centros carcelarios, tanto en la regional en Guayaquil y en el Turi en Cuenca. Aquí los detalles a las intervenciones arriesgadas de los uniformados. ¡Dale al piso!
¡Dale para allá! Se habían reportado más de 50 muertos en 3 cárceles del país y los reos estaban al mando de los pabellones y la Policía Nacional ejecutó acciones de inteligencia y tácticas para recuperar el control. ¡Mándale otra! ¡Otra! ¡Cuidado que están disparando! Esto se registró, por ejemplo, en la Regional 8 en Guayaquil, donde los uniformados del GOE llegaron con escudos y armas de dotación, además de gas lacrimógeno. Quédate aquí conmigo. Esos más están cagaditos arriba. Pero por otro lado trataron de ingresar a otro sector del reclusorio. Todas las puertas estaban con la respectiva seguridad y otras con candados. ¡Espérate! De esa manera los PPLs armados retrocedieron y regresaron a sus celdas. ¡Flecha! Ingresa. Dale para acá. Vete escudo. No te comes. Mientras eso ocurría en Guayaquil, en Cuenca, en la cárcel El Turi, otro grupo uniformado también arriesgaba su vida. Para ellos fue complicado entrar. En la puerta había fuego y tenían candados. Con el escudo primero. Déjame tirarlo. Dale otra. Ya está abierto, coge el escudo, el candado y sácalo. ¡Al piso! Todo el mundo al piso. Hasta que entraron con un despliegue que obligó a los PPLs a esconderse debajo de las literas. Dame otra. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Suelta eso! ¡Al piso! Esos fueron los momentos de peligro que le costó a la Policía Nacional para retomar la calma en estos centros de privación de libertad ante una jornada sangrienta y nunca antes vista en el sistema carcelario del país, informó Charlie Pisa. 22:09, amigos, y ya hacemos contacto con nuestra compañera Adriana Peralta, quien está desde el Centro de Privación Zonal 8 en Guayaquil. Adriana, buenas noches. Novedades a esta hora, te escuchamos. ¿Qué tal, Anel y Charlie, queridos televidentes? Muy buenas noches. Y sí, hemos vivido un sangriento día en las cárceles ecuatorianas. Las 22:09 exactamente, nos trasladamos hasta el Centro de Privación Regional 8 aquí en Guayaquil para mostrarles todas las incidencias después de la sangrienta jornada donde han fallecido algunos privados de la libertad y de hecho pues la cifra se eleva a 75 fallecidos a nivel nacional. Serían 34 muertos en Guayaquil y este nuevo registro de víctimas se constató luego de la
rueda de prensa que dio el titular de rehabilitación, Fernando Moncayo, a las 16 horas con 30 minutos aproximadamente. Hasta esa hora, la información oficial detallaba 62 muertos, 33 de ellos fallecidos en la cárcel del Turi, 8 en Cotopaxi y 21 en Guayaquil. Pero esto cambió minutos después. Recordemos que aproximadamente a las 17 horas se habría reportado otro incidente en la cárcel de aquí de Guayaquil, y a esa hora también acudieron algunos militares a los exteriores del Centro de Privación de Libertad Zona 8, donde se encuentran en estos momentos resguardando, evitando que se registre algún problema, que las personas eviten ingresar, y asimismo para precautelar que todo esté en orden. Y hace un par de horas también el Servicio Integral de Privación de Libertad del Ecuador publicó en su cuenta de Twitter una actualización de los datos. Detallan que se continúa realizando el levantamiento de información en los centros penitenciarios y se registra el aumento de 13 fallecimientos de privados de la libertad, de los cuales 6 son del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, y 7 pertenecen al Centro de Privación de Libertad Guayas número 4. Fue la última información, no han publicado algún otro dato, pero se conoce por supuesto que todas las autoridades están vigilantes, continúan en reuniones, sobre todo la policía ahí actuando para evitar otros amotinamientos en las cárceles del país. Y en este momento en sus pantallas ustedes podrán observar cómo se han apostado aquí en los exteriores de este recinto penitenciario algunos familiares de los reos, precisamente buscando respuestas. Ellos están a la expectativa de que les digan si de pronto algún ser querido ha fallecido dentro de estos incidentes que se registran en este día en nuestro país. Lógicamente, las autoridades aquí no están autorizadas para poderles dar esos datos que ellos están solicitando, por lo que permanecen. De hecho, creo que piensan pernoctar, están a la espera y pues a la expectativa de saber si su ser querido ha fallecido o no. Y vamos a repetir porque la cifra de decesos se elevó a 75 a nivel nacional. Son las 22 horas con 12 minutos y tú, Charlie, tienes más noticias desde Estudios Centrales. Adelante, por favor. Así es, Adriana, más adelante tenemos más información contigo desde esa cárcel. Mientras tanto, una gran cantidad de muertos y heridos es el saldo de enfrentamientos entre bandas en el interior de la cárcel del Turi en Cuenca, provincia de Azuay. La mayoría de las víctimas fueron decapitadas y descuartizadas. Y para saber más detalles de este hecho sangriento, hacemos contacto con nuestro compañero Francisco Ramírez, quien nos reporta desde los exteriores de ese centro de rehabilitación de la capital azuaya. Adelante, Francisco, te escuchamos a esta hora. Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todo el país. Me encuentro en una parte alta del sector donde se encuentra ubicado el CRS de Turi, sitio donde hoy por la mañana y la tarde se dieron enfrentamientos, por decirlo, crueles y sanguinarios entre PPLs que quieren mantener aquí la hegemonía en este centro carcelario. 33 muertos y 8 heridos es el saldo de este trágico acontecimiento aquí en este centro carcelario. Les tenemos un informe completo de lo ocurrido en esta mañana y tarde. Más de 4 horas duró la balacera en el interior del CRS de Turi, producto del enfrentamiento entre bandas de este centro. Entre ellos estaría involucrado la de los choneros. Mientras ocurrían los fuertes enfrentamientos a bala y con todo lo que encontraban, y la situación se tornaba cada vez más peligrosa, empezaron a llegar tanto el personal policial como médico. Igualmente, familiares de los PPL estaban ya en la zona acordonada por la policía, lo que hizo que cundiera la desesperación y la angustia ante lo que estaba ocurriendo. Que no sabemos cómo están adentro, es mi hermano, es mis sobrinos están adentro y no sabemos. No sabemos nada, ellos están heridos y no se sabe nada. Allegados de los presos que lograron salir en medio del caos, narraron la difícil situación que se vivió dentro del centro. Empezaron a tocar la puerta, empezaron a gritar diciendo que todos los PPL salieran. Algunos los llevaron así como resguardando de los demás porque los querían como que matar a la cuenta. Sí, a lo que yo pude ver ya habían asesinado a uno. No sé, rompieron una ventana, los barrotes de una ventana, tiroteos, a lo que yo pude escuchar.
Con la presencia del ejército fuera del CRS y de grupos especiales, se logró establecer el orden, pero luego de la dura resistencia de los PPL. Conocemos que es una pugna de poderes, de bandas dentro de los diferentes centros de rehabilitación. No conocemos todavía el número exacto, sabemos que hay heridos también. Durante toda esta tarea, varias ambulancias trasladaban a los heridos y al gran número de fallecidos. Un pabellón que no era más de 50 personas. Les atacaron entre toda la cárcel a un pabellón de 50 personas. Mientras tanto, el llanto de los familiares se escuchaba ante el número de muertos. Dolor que aumentó más cuando les hacían llegar desde el interior de la cárcel videos del atroz cometimiento de los crímenes. Tenemos fotos de cómo les degollaron. Les iban sacando las piernas, los brazos, les decapitaron. Este fue el resumen de lo ocurrido durante esta mañana y tarde en este centro carcelario, que en estas horas de la noche podemos notar hay una relativa calma, que esperamos que esta se mantenga. Les debo manifestar de que un PPL que fue herido ya salió con el alta, pero a esta hora de la noche también se mantiene cerrado tanto las calles aledañas como las avenidas que permiten el ingreso y la salida al CRS de Turi. Estaremos siempre atentos durante toda la noche en cuanto que ocurra alguna novedad en este centro carcelario para informar a todo el país. Buenas noches, compañeros. 22 horas con 16 minutos, amigos, estamos en vivo y en directo y agradecemos a Francisco por este reporte. Ahora les contamos que en Cotopaxi 8 fallecidos es el saldo del amotinamiento al interior del Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte. 250 policías de distintas unidades y personal militar intervinieron para tomar el control de esa prisión. 8 privados de la libertad del pabellón de máxima seguridad del CRS Cotopaxi fallecieron en el amotinamiento. Los 8 cuerpos fueron encontrados con evidencias de heridas con arma cortopunzante. No tenemos desmembramientos, no tenemos decapitaciones, son únicamente, como repito, los punzones realizados en todos los cuerpos. Todos están en el interior del pabellón de máxima seguridad, como repito, las heridas cortopunzantes son a nivel de todo su cuerpo, específicamente del tórax hacia arriba, incluso en la cara. Son armas cortopunzantes que internamente los PPL son los que fabrican al interior. Por esa situación que nosotros no encontramos o no se detonó ninguna arma de fuego, de tal manera que provoque un enfrentamiento que podría ocasionar más muertes violentas al interior del Centro de Rehabilitación Social. El amotinamiento se registra por la disputa entre bandas por el control interno del Centro de Rehabilitación. Tenemos una información todavía muy generalizada, no sabemos con certeza si es que se tratan de los choneros, los lobos o los lagartos, ¿no? Pero son en esencia estas 3 organizaciones las que generan todo este tipo de problemas. En los exteriores del CRS, familiares de los fallecidos piden justicia. Le han botado del tercer piso y viendo que no se muere le han apuñalado en el piso. Por favor, justicia quiero yo por mi sobrino, por favor. No hacen nada, hay armas, teléfonos, porque ellos mismos meten. Que hagan algo con estas bandas criminales. Estaba por salir mi sobrino. ¿Cuánto le faltaba por salir? Solo 3 meses le faltaba. Quienes llegaron a visitar a sus familiares no lo pudieron hacer. Como ya hicieron entrar, volvieron a sacar. Estoy esperando aquí, como aquí a los señores policías dice que ya no hay cómo ni para mañana ni para el otro día, no sé. Que por lo menos nos dejen saber qué es lo que está pasando con nuestros familiares, porque ahorita miren cómo viene la policía, nos dice ahí, váyanse, retírense, no es justo. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cementerio General de la Tacunga, informó Natalí Guerrero. ¿Pero qué dicen las autoridades? El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo, confirmó que son 75 los reos fallecidos en los 3 amotinamientos registrados ese martes. El funcionario además señaló que se trataría de la lucha de poder entre organizaciones tras la muerte de alias Rasquiña.
Ecuador despertó con una de las más sangrientas masacres registradas en el sistema carcelario. Son en total 75 muertos, producto de los amotinamientos en las 3 cárceles más grandes del país. Esta sería una respuesta al asesinato de alias Rasquiña, líder de los choneros el pasado mes de diciembre. En ese momento esperábamos una reacción inmediata. Sin embargo, la reacción ha demorado. Es la que se ha producido el día de hoy. Se trataría entonces de un conflicto entre organizaciones delictivas. Y aparecen otro grupo, otra organización delictiva que une esfuerzos por tomar el liderazgo. Un amplio contingente policial, al menos 800 uniformados, ayudaron a controlar la situación. No se registraron policías fallecidos, pero sí heridos. Moncayo sostuvo que los ataques se produjeron tras una requisa realizada en la cárcel de Guayaquil este 22 de febrero. Allí se decomisaron armas que servían para amedrentar a los líderes de una de las organizaciones rivales. Esta otra organización delictiva, la que se encontraba en máxima seguridad, se anticipe a las acciones violentas que iban a producirse. El titular de la SNAI aseguró que existen 4 grupos perfectamente identificados detrás de los violentos crímenes. Los Pipos, los Lobos, Tiguerones, Choner Killers. Mencionó que se ha presentado ante la Corte Constitucional un plan para que se resuelva el problema carcelario, donde hay un déficit de agentes para los más de 38.000 presos. Cuidado, cuidado. Informó Marilyn Jaramillo. Decenas de familiares de los fallecidos en la cárcel de Guayaquil durante el amotinamiento se acercaron a la morgue de la urbe porteña para constatar si estaba ahí el cuerpo de su ser querido. Ellos pedían que se esclarezcan los sangrientos hechos. Mientras continuaban saliendo los carros de criminalística de la policía con los cuerpos de reos asesinados en el interior del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 en Guayaquil, llegaban más familiares de internos con la angustia generada por no saber si su ser querido estaba muerto, y ella solo con una premisa. Solamente él ayer nos dijo, hermana, se nos quieren meter al pabellón a matarnos a todos. Es lo único que nos dijo y no sabemos más nada de él. Así la historia se repetía debido al hermetismo por parte de autoridades de ese centro carcelario hacia las personas que se acercaban a pedir nombres de los fallecidos. Mi hijo. Si está muerto, está vivo, no saben nada aquí. Entonces algunos se trasladaron hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, a la expectativa. Ordóñez Gaona Marlon Javier. Quiñones Kevin. Y el dolor que retumba al escuchar aquel nombre que consta en la lista de muertos. No sé, ni solo sé que es mi hijo, que me lo mataron. Es el testimonio de la madre de Jorge A., que estaba sentenciado a 25 años de privación de libertad acusado de asesinato, aún consternada por el sangriento hecho. Primero estuve en La Vieja, después en la regional, me lo mandaron a Cuenca. En Cuenca tuvo como más de 2 años. Vengo caminando con él ahí para todos lados. Lo que más se escuchaba por aquel sitio, aparte de lamentos, eran reclamos. Mi hijo, a él dice que lo han matado. ¿Cómo entran las armas, niña? ¿Que decomisaron? ¿Por dónde entran? No lo sé. Pero por familiar no es, porque a uno lo ponen con los pies con la cabeza para abajo. Informó Adriana Peralta. Y la escalofriante cifra de muertes violentas registrada durante este 23 de febrero en las cárceles del país constituye en la mayor tragedia de ese tipo que haya existido en Ecuador. A continuación, les hemos preparado un recuento de los hechos más impactantes suscitados dentro de estos centros de rehabilitación social. Es la mayor masacre carcelaria registrada en la historia republicana del Ecuador. Ajustes de cuenta entre miembros de diversas bandas delictivas, disputas por tomar el control son básicamente la causa que los lleva a enfrentarse, hasta culminar con muertes espeluznantes y macabras.
Desde el gobierno se ha intentado combatir esta mala práctica mediante los denominados estados de excepción, que se han repetido en los últimos años, pero no lograron combatir la masacre viva al interior de los centros de rehabilitación social del país. Así recordamos que entre mayo y agosto del 2019, una tragedia registrada en la cárcel regional 8 dio origen a un estado de emergencia que apuntaba a terminar con estas acciones. 3 de agosto del 2020, una nueva revuelta dejó 11 reos fallecidos y 5 policías heridos. Con esto, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción carcelaria que entraría en vigencia durante 60 días, medida que en octubre fue ampliada a 30 días más ante la inseguridad imbatible. Pero el problema más grande siempre fue la corrupción. En agosto, 2 ciudadanos israelitas fueron atacados dentro de la cárcel de Guayaquil. Shai Dahan falleció y su hermano Oren Sheyman sobrevivió con algunas lesiones. Antes del atentado, Dahan había entregado un video en el cual se lo apreciaba dialogando con Héctor Reina, el director de esa prisión. Tú solo se asegura de mi seguridad, mi vida está bien, no hay peligro a mi vida, yo no quiero algo como Johnny pasa a mi hermano. Ese contenido fue prueba contundente para capturar a Reina, dando fin a su segunda gestión al frente de la cárcel de varones en Guayaquil. En el cantón Jipicapa también se produjo la captura de la directora de esa cárcel, tras descubrir que aparentemente exigía dinero a cambio de no elaborar informes que perjudiquen carpetas de conducta de los PPL. Y así, mientras el 2020 constituyó un nuevo fracaso por acabar con la violencia dentro de las cárceles, el 2021 ya narra una nueva crónica de los crímenes en estos espacios, constituida en la mayor masacre jamás contada en el Ecuador. Informó José Morales. ¡Al piso! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! Hallan el cadáver de un hombre en una bananera en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. Según las investigaciones, el ciudadano había salido hace poco de la cárcel de Machala y fue raptado por sujetos que se hicieron pasar por agentes de la Policía Nacional. El cuerpo presentaba varios impactos de bala en la cabeza. A un costado de esta bananera ubicada en el sitio Calichana, jurisdicción del cantón Pasaje, fue hallado el cuerpo sin vida de Carlos Alberto Alburquerque Renquel, de 32 años. El mismo presentaba varios impactos de bala. Nosotros percatamos que existía un cuerpo sin vida, que hasta el momento lo tenemos identificados como Carlos Alberto. Tiene 2 antecedentes penales anteriores, en la cual presenta heridas de proyectil en lo que es la cabeza. Según datos preliminares, el occiso fue prácticamente secuestrado la madrugada de este martes por varios sujetos quienes irrumpieron en una vivienda donde había pedido posada a un amigo. Ingresa 3 sujetos armados indicando que son personal de la policía judicial, los mismos que proceden a llevárselo en un vehículo. Agentes de la DINASED y Criminalística realizaban las pericias en el lugar del crimen, recabando información. Asimismo, levantaron algunos indicios balísticos. Hemos encontrado algunos indicios balísticos, balas y vainas. Nosotros estamos comenzando a hacer las investigaciones del caso. La víctima, conocido con el alias de Barrilito, registraba antecedentes penales por asociación ilícita y asesinato. Las autoridades presumen que fue ejecutado en el lugar donde fue hallado. Claro, eso lo podríamos considerar como la escena primaria, como la consideramos nosotros, de que lo transportaron hasta este lugar y en este lugar fue acribillado. El cuerpo fue trasladado en el carro de medicina legal hasta el centro forense para la necropsia de rigor, informó Richard Ceballos. Han sido 12 meses de dolor. Mi esposo hace 3 días lo sepulté. Como lloran los muertos. De miles de personas que murieron dentro y fuera de los hospitales. Y con una cifra alarmante de contagios.
Además, un escenario desolador cuando llegó el COVID-19 al país. Tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Ha pasado un año desde que la pandemia llegó a Ecuador y les presentaremos un informe especial mañana en su informativo La Noticia. Continuamos con los alegatos avisos de nulidad expuestos por los abogados de los 16 implicados por la presunta delincuencia organizada en la venta de insumos en el hospital del IES. Se reinstaló la audiencia en la Corte de Justicia de Guayaquil. La defensa de los hermanos Bucaram afirmó que el mayor no fue notificado y que no existen elementos de convicción en contra de ninguno de ellos. Se instalaron con una hora de atraso por inconvenientes en la conexión telemática. En el proceso por delincuencia organizada en la venta de insumos y medicinas en los hospitales del IES, el juez escuchó la defensa de los 16 involucrados, que aludía a supuestos vicios de nulidad. Y no son pocos, según uno de los abogados de los hermanos Bucaram. Hubieron abogados como el doctor Cristian Romero en defensa del señor Jacobo Bucaram desde la Foja 4 y desde aquel momento no le presentaron o nunca los notificaron en ninguna diligencia que se hizo. En virtud de eso, él solicitó la nulidad. Es la audiencia de formulación de dictamen fiscal y preparatoria de juicio. Allí también el abogado de Susana Mera, exgerente del hospital IES Ceibos, detenida desde hace 10 meses. Esto se produjo junto con la vinculación de Paul Granda. Al parecer este afán político, esta figura política que fue vinculada junto con mi cliente, distrajo de la Fiscalía su atención por completo y no presentó absolutamente ningún elemento de cargo. Empezó a las 11 de la mañana y no duró más de 3 horas. Ellos advierten que la mayoría de procesos levantados. Como vieron que el delito de asociación ilícita se les estaba cayendo porque no había ningún elemento, tuvieron que coger los elementos de un peculado para poder configurar una supuesta delincuencia organizada, que precisamente van a hacer que todos los procesos que se siguen se caigan. Concluida la etapa de alegatos sobre supuestos vicios que sustentarían la nulidad, afirman los defensores. En los próximos días serán notificados para volver a intentarlo, informó Jorge Escobar. El Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió no aceptar el pedido de la Contraloría General del Estado para efectuar una auditoría informática al sistema de la institución. El organismo resolvió que esto podría ser una vez concluido el proceso electoral. El pedido de la Contraloría General del Estado para realizar una auditoría informática al sistema del Consejo Nacional Electoral CNE antes de la segunda vuelta recibió reparos en el Pleno del organismo, que analizó informes técnico y jurídico y un pronunciamiento emitido precisamente anteriormente por la Contraloría. Suspender los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de las acciones de control que se hallan en ejecución, el inicio de las que se encuentren planificadas y los procesos de predeterminación, determinación y revisión iniciados por este organismo técnico en materia electoral y los que tengan relación con la función electoral y las organizaciones políticas desde el 17 de septiembre del 2020 hasta la conclusión de los comicios electorales. Se dejaron sentados criterios divididos, unos a favor y otros en contra. Sin embargo, extrañamente ahora quiere hacer en medio proceso electoral, quiere hacer una auditoría en 20 días. Imposible, señora presidenta. Yo creo que la Contraloría realice un trabajo preciso, como aquel de saber si efectivamente o verificar si efectivamente sus recomendaciones fueron cumplidas y solamente en esto de verificar si sus reglamentaciones fueron cumplidas, que es a lo que se remite mi nota, no significa que esto signifique interferencia en el sistema electoral. Finalmente, con 3 votos a favor, se resolvió no dar paso al pedido de la Contraloría. Pero, sin embargo, sí estoy de acuerdo que una vez concluido se permita que no solamente la Contraloría, sino todas las instituciones públicas que tengan la autoridad para solicitar tal cosa puedan realizar todas las análisis del caso. Y de esa misma manera, el señor Contralor debe respetar lo que él mismo proclamó, lo que él mismo dispuso en un acuerdo que ha sido leído a través de Secretaría y a través de la asesoría jurídica. Informó Héctor Romero.
Y la marcha del movimiento indígena finalmente llegó a los exteriores del Consejo Nacional Electoral en la capital. Allí el candidato presidencial Yacu Pérez presentó más de 16.000 actas con supuestas inconsistencias como parte del recurso de objeción. Hace 7 días partieron desde Loja. Este martes llegaron a la ciudad de Quito e ingresaron a la capital en medio de un operativo de seguridad. Desde el Trébol caminaron hacia el Parque El Arbolito. Desde ahí, Yacu Pérez se dirigió a sus simpatizantes, que arribaron desde diferentes provincias. Hemos acumulado más de 16.000 actas de inconsistencias. De las 39.000 actas, casi el 50% de las actas con inconsistencias. Ahí podemos ver que se dice que la duda ahora se vuelve certeza y el fraude ya no es una presunción. El candidato presidencial por Pachacuti ha sacado la calculadora para hacer cuentas. En cada junta electoral más o menos nos robarían 2 votos. 2 votos. En unas hasta 3 votos. Y solo si hacíamos cuenta ahí, podríamos nosotros recuperar 180.000 votos. Declaraciones de la dirigencia indígena estuvo a la orden del día. Si es que no cumplen con lo que manda la ley, con lo que exigen los millones de ecuatorianos, si es que es de estar aquí en un gran levantamiento, lo estaremos. Tomaron fuerzas y en marcha pacífica, custodiados por uniformados, se dirigieron a la meta, el CNE, donde entregaron 12 cajas con la documentación que supuestamente sustenta el fraude electoral. Esto es parte del recurso de objeción. Lo único que estamos solicitando es que se transparente un proceso electoral y que ni un solo voto, ni una sola voluntad, ni un solo sueño, ni un solo ideal pueda ser frustrado. Funcionarios del máximo organismo electoral, vigilados por miembros de Pachacuti, verificaron la información entregada. Y una vez que hemos receptado esta información, corresponde al Pleno del Consejo Nacional Electoral dar el trámite correspondiente en el plazo de 3 días. Toda decisión del Consejo Nacional Electoral siempre está respaldada en informes técnico-jurídicos que revisan y avalan justamente la legitimidad, la legalidad, la publicidad y el control que se debe realizar como principios constitucionales de la administración pública. También en la Fiscalía presentaron más documentación que sustente el pedido realizado en días pasados para que se efectúe un análisis informático al sistema del organismo electoral. Se mantendrán en vigilia hasta conocer el pronunciamiento de este organismo, informó Héctor Romero. Mucha atención con la siguiente noticia. Autoridades investigan a un funcionario judicial acusado por presuntamente haber abusado de su hija de 12 años en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. A pesar de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el individuo, una jueza le otorgó medidas cautelares. El fin de semana salió a la luz pública algunos casos de abusos sexuales a menores de edad en la localidad de Puerto Quito, en donde las niñas y adolescentes eran agredidas por sus padres, tíos y vecinos. Uno de los detenidos sería un servidor judicial que presuntamente abusó de su hija de 12 años en varias ocasiones. La Fiscalía, a través de un comunicado, señaló que pese a solicitarse prisión preventiva, la jueza de garantías penales dispuso medidas alternativas. El sujeto no está detenido, pues solo debe presentarse 3 veces por semana. La magistrada justificó arraigo laboral. Ante esta situación, la presidenta del Consejo de la Judicatura se pronunció. Esto es inaceptable y si viene de un servidor judicial, todavía mucho más reprochable. Por esa razón, dispuesto el día de ayer a la Dirección Nacional de Transparencia y de Acceso a los Servicios de Justicia, inicien las investigaciones. La Secretaría de Derechos Humanos del Estado también rechazó cualquier posibilidad de impunidad en el caso. No puede ser tolerante, no puede ser silenciado estos procesos y por el contrario debe seguir un debido proceso de investigación y absolutamente todos los seres humanos, todos los ecuatorianos estamos sujetos a la ley sin ningún tipo de predilección o de fuero establecido. Las críticas también provienen de la sociedad civil. La función judicial no puede funcionar así. Necesitamos una justicia especializada, expedita, inmediata y orientada a
ejercer, a brindar la reparación integral de derechos. La instrucción fiscal durará 90 días. Al momento se ha extendido una boleta de auxilio a favor de la menor para que el presunto agresor no pueda acercarse a la niña. Informó Valeria Navarro. En otros temas, el presidente Lenín Moreno durante un diálogo se pronunció sobre varios temas, entre ellos el plan de vacunación, además de la entrega del poder el 24 de mayo y las presuntas denuncias de fraude electoral y la marcha pacífica indígena que respalda a Yacu Pérez. Se trató de una entrevista en el programa habitual de Frente con el presidente, donde se abordaron varios temas relacionados a la gestión gubernamental. Inició tratando el primer mandatario el panorama electoral, pues está a solo 3 meses de finalizar su gobierno. Sobre las voces de presunto fraude en las elecciones, mencionó que los candidatos pueden acudir a instancias legales, pero eso sí, el dictamen final le corresponde al CNE. Igual el Consejo Nacional Electoral determinará en qué juntas, en qué recintos si ha habido incorrecciones y qué tanto amerita un recontagio de los votos. Y es que en este marco la marcha indígena que salió desde el austro del país ya está en Quito en apoyo a Yacu Pérez. Marcha pacífica, pero que en el caso de que las cosas se salgan de control está lista la policía, sostuvo el primer mandatario. Para evitar que hayan desmanes y que se afecte la seguridad, la integridad de las personas o por supuesto la propiedad privada. La policía sabe perfectamente cómo actuar y cómo utilizar la medida de fuerza de manera progresiva si es que eso lo amerita. Otro de los temas que se abordaron fue el proceso de vacunación, pues hay un retraso en la adquisición de las dosis. Uno planifica en función del ofrecimiento que recibe de entrega de vacunas. No se cumplió con el cronograma de entregas. Eso ha hecho que tengamos un retraso. Además mencionó que los ecuatorianos tendrán buenas noticias esta semana. El día de mañana recibiremos algo más de 17.000 vacunas adicionales y con eso seguiremos cumpliendo con vacunar a la primera línea. Moreno también fue consultado sobre su futuro en Alianza País, del cual no dio mayores detalles, pero dijo que se pronunciará oportunamente. Informó Marilyn Jaramillo. Y con esta noticia nos despedimos. Será hasta el día de mañana con más noticias. Chao. Así es, Ana, amigos televidentes. Mañana tendremos más información de la actualización de la situación de las cárceles a las 5:45 minutos. Buenas noches.